Como se puede ver, la mariposa se abre bruscamente. Al acelerar vemos que va perfecto, pero al soltar el acelerador... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. En esta ocasión vamos a limpiar un carburador porque no mantiene el ralentí. Vamos a desmontar la admisión para ver qué pasa, y después arrancar el coche. El motor se para al no tener la admisión puesta. Con todo colocado, el ralentí oscila entre 200 y 1500 revoluciones. Vamos a sacar el cuerpo del carburador a ver cómo está. Bueno, esto no es un carburador, solo es la entrada de aire del motor, pues esta pieza no tiene chiclets de entrada al ser un motor de inyección. Como vemos, la mariposa está manchada de aceite. Empezamos quitando los 4 tornillos que tiene y después quitamos los manguitos de refrigeración. Yo estoy usando un alicate de pico del oro, pero os recomiendo usar un útil especial para estas abrazaderas. Ahora vamos a ver la diferencia entre el útil para sacar abrazaderas y el alicate. Esto es un alicate especial, que lo que hace es apretar la abrazadera como vemos y esta se queda abierta. Para aflojar solo tenemos que usar la palanca pequeña y se soltará de nuevo. Aquí lo vemos mejor. Colocamos en la abrazadera. Apretamos el alicate y se queda abierta la abrazadera. Y para soltarla apretamos la palanquita. En la descripción os dejaré un enlace por si os interesa comprar el útil. Una vez desmontada la admisión vemos su estado. Realmente está muy sucia, tanto por dentro como por fuera, hasta tiene carbonilla por la parte inferior de la mariposa. Así que vamos a limpiarla. Usaremos disolvente, un cepillo de dientes viejo y papel. Vamos limpiando a conciencia echando disolvente directamente y repasamos con el cepillo. Aconsejo limpiar por fuera también para no mancharnos al manipular la pieza. Vemos en el papel todo lo que va saliendo. Cuando termine el coche correrá más, pero no por la limpieza, sino por el peso que le hemos quitado. Esta es una tarea tediosa, hace falta mucha paciencia para dejar la pieza muy limpia. Tenemos que centrarnos en limpiar muy bien la mariposa y la entrada de aire. Lo ideal es aguantar la mariposa abierta mientras le vamos dando con el cepillo. Cuando esté limpia veremos que el cierre de la mariposa no es total, se queda un poco abierto, lo suficiente para que entre el aire mínimo para mantener el ralentí. Yo estuve unas 2 horas solamente limpiando la pieza. Es muy importante limpiar bien por todas partes, así evitaremos problemas futuros. Una vez terminada vemos la diferencia, ahora hasta brilla, vamos a montarlo todo. Empezamos colocando la pieza con sus 4 tornillos. Seguimos con los conectores y manguitos, el orden no importa, mientras quede todo puesto. Una vez colocado todo se puede observar la diferencia de cómo estaba y cómo ha quedado. Ahora toca arrancar y que no explote nada. ¡Perfecto! Como podemos ver, con una limpieza hemos reparado un fallo muy molesto. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.